todos bienvenidos al curso de esta fecha, ¿verdad? Vamos a continuar. Antes que se me olvide, el día de mañana no tenemos clase. ¿Oyeron? No sé si ya lo saben, pero por la celebración del Día del Abogado, entonces mañana tenemos licencia los profesionales. Solo una persona me había platicado, o solo a una persona le había comunicado que el día de mañana, después de la clase, teníamos el examen extemporáneo, pero derivado de que estamos de licencia, entonces no va a ser posible. Entonces, pero yo les voy a comunicar en el grupo para que en estos días cercanos ya tengamos el examen extemporáneo para los que no lo pudieron solventar. ¿Estamos? Muy bien. Nos quedamos en los organismos regionales. Estábamos hablando de la Organización de los Estados Americanos y ya vimos algunos objetivos o fines que ella tiene. ¿En cuál fue el último objetivo o fin que vimos? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Solo nos mencionó 3 y creo que explicó. El primero es afianzar la paz y la seguridad del continente. La segunda sería prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surgen entre los Estados miembros. Y la tercera sería organizar la acción solidarios de estos en caso de agresión. Ok, gracias, compañero. Muy amable, gracias. Sí, ok, entonces nos quedamos ahí. Hoy vamos a continuar viendo pues parte de esta temática. Y el número 4 sería procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Bueno, esto evidentemente por ser un organismo regional aglomera pues una serie de países, ¿verdad? Que tienen pues lazos naturales, especialmente ahorita en el mes de la independencia, pues se nos trae a la memoria cómo fue la independencia de Centroamérica y aquellos asuntos muy comunes, ¿verdad? Que nos unen. Pero independientemente de eso, pues siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas. ¿Quién me puede mencionar por lo menos 3 problemas de la región centroamericana entre sus estados? Entre sus estados miembros, los estados miembros de la región. ¿Quién se anima? Antes que yo les pregunte. Uno. Vivimos en Santa Paz, los países centroamericanos. Levante la mano algún voluntario o valiente. Vamos a preguntar. Eddie Lobos, ¿está con nosotros, Eddie? Eddie. Aquí estoy, licenciado. Buenas noches. Ok, buenas noches. Mencióneme uno de los problemas entre estados centroamericanos. Ay, Dios, licenciado, ahí sí me agarró en frío, pero ¿podría ser la integración centroamericana? No, escuche bien la pregunta. Un problema suscitado entre los estados centroamericanos. No, licenciado, no sabría cómo respondérsela, honestamente. Muy bien, algún voluntario, no puedo creer que ustedes a estas alturas de su carrera no me puedan mencionar. Licenciado, ¿algún problema social? Tal vez sería la violencia, la desigualdad, la falta de empleo. No, miren pues,
Escuchen, o les voy a enunciar una vez más. Dice así: procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. O sea, que se dé entre los vecinos, pues, entre los países centroamericanos. Mónica levantó la mano. Sí, dígame, Mónica. Por ejemplo, el impacto de la crisis en América Central. Ah, sí, pero es un tema general, pero dígame usted qué problema. Un problema es la por ejemplo, pobreza, la violencia. Sí, pero esos son indicadores que son un problema, pero sí, no escuchen otra vez más. Creo que no me están comprendiendo o yo no me estoy explicando. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. O sea, entre los países, no en el seno social o problemas comunes. Por ejemplo, ¿qué le digo? El poco desarrollo económico es un problema común de toda Centroamérica, pues. Y aunque tiene que ver, obviamente, pero no es la función que estamos viendo. Sí, Paul, Yeshua, Tilésar. Sí, que tal vez podría ser la crisis migratoria que existe entre Honduras y Guatemala, y también el problema que está en el río Motagua, que limita con Guatemala y Honduras y entre los mismos países, ¿verdad? Porque tengo entendido que Nicaragua y Honduras, muchos de ellos migran y van a otras regiones como Guatemala, Costa Rica. ¿Podrían ser dos problemas? Sí, un problema es un problema migratorio, aunque el problema migratorio es un problema político, es un problema económico. ¿Cómo le llamamos a este problema? Ustedes tienen que estar ahí bien al día. ¿Cómo le llaman a la crisis de los migrantes? Son crisis humanitarias, no son políticas. ¿Sí? Licenciado. ¿Por qué la gente migra? ¿Y por qué el migrante necesita ser asistido? Porque es un problema de derecho humanitario. ¿Sí, Eddie? Ya entendiendo bien lo que está diciendo, podría ser el tema que se dio entre Nicaragua y Costa Rica por lo del río San Juan. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos un problema entre Costa Rica y Nicaragua por el tema del río San Juan. ¿Usted qué sabe de ese tema? Fíjese, licenciado, que es muy poco, o sea, es muy poco lo que escuché en las noticias, solo que estaban peleando ese tema de a quién le pertenecía el río San Juan, pero no sé más de eso. Como le digo, fue lo único que recuerdo haber visto en las noticias. Ok, ¿alguien sabe sobre ese tema? Recuérdese que este es derecho internacional, ¿verdad? Usted, entonces, pues es atinente a nosotros, a la temática, ¿no? ¿Algún otro voluntario? ¿Cómo no les deje esa investigación de los problemas de aquí a usted? Pero bueno, ¿algún otro problema? Ya tenemos uno. ¿Y no aplica entonces también el de Honduras con Guatemala, el problema de los desechos? Ah, perdón, sí, gracias, perdón. Sí, ¿y cuál es el problema del Motagua, eso? Que está contaminado, ¿no? Hay bastantes desechos y no saben qué país se va a ser responsable de cada uno de ellos. Y se desborda, por ejemplo, hace como 2 días escuché una noticia que se desbordó en el Progreso. Entonces la contaminación es masiva. Y creo que pensando en otro problema también está el gobierno de Ortega, ¿no? Que lleva bastante tiempo en el poder y que no sea nada. Creo que en las Naciones hubo una conferencia de las Naciones Unidas donde hacen referencia a eso, de que hay un problema político dentro de ese gobierno de Ortega. Okay, gracias. Sí, aunque ese es un problema más interno, ¿verdad? No tanto con otros países. El problema del Motagua sí es un problema también que entra dentro de la dimensión, porque es un problema. Honduras, yo leí sobre ese ya hace tiempo, y continúa porque parece ser Honduras le echa la culpa a Guatemala, realmente. Es en Guatemala que se contamina el río Motagua, porque el río Motagua desemboca en el Mar Caribe, pero en el Mar Caribe de Honduras.
Entonces él pasa, pero al entrar al territorio hondureño, trae una gran cantidad de basura y desechos sólidos, ¿verdad? Entonces, ese problema, y yo leí hace algún tiempo que incluso Honduras pretendía demandar a Guatemala por esa situación. El caso de Nicaragua es un caso también paradigmático en el cual pues han habido señalamientos. El río no se duda que el río es de Nicaragua, no es un río compartido. Las aguas del río San Juan son íntegras del territorio nicaragüense. El problema es doble ahí. Uno es de navegación. Uno es un problema de navegación porque Costa Rica se ciñe a un tratado, si no estoy mal, el tratado Cañas-Jerez, en donde se le permitía a la policía en aquel momento de hace ya 200 y algo de años, se le permitía a la policía costarricense navegar sin armas en el río. Sin embargo, ellos en algún momento, por los problemas migratorios de la crisis de Nicaragua, que hay personas, también compañeros, donde migran a Costa Rica en busca de empleo. Entonces, pretendían hacerlo armados y Nicaragua nunca lo ha permitido. Ha habido un roce y también porque las aguas del río Colorado drenan al río San Juan. El río Colorado es un río íntegro costarricense, pero no me recuerdo qué obras han hecho, y eso ha mermado y afecta el flujo del río San Juan. O sea, hay una serie de situaciones un tanto muy problemáticas entre ellas, y es más, hasta hubo un fallo de la Haya con relación a un límite por un islote, llamémoslo, en la desembocadura del Caribe, donde ha sido lleva y trae realmente de este conflicto. Entonces, lo que quiero decir es que ¿qué hace realmente o qué debe de hacer la OEA? Pues trata la manera de solventar los problemas que pudiesen existir entre los vecinos, buscar soluciones pacíficas, sin agresiones, sin medidas de hecho, sin medidas que pudiesen afectar la paz en la comunidad de las naciones, en este caso de las naciones latinoamericanas. Y para no ir más lejos, tenemos el conflicto entre Belice y Guatemala. Es el primero que debemos de tomar en consideración. Guatemala maneja una litis con Belice con relación al cumplimiento de un tratado que realmente se firmó con la corona inglesa y que la corona inglesa nunca lo cumplió. ¿Sí? Entonces, ese tipo de litis existentes, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, entonces son importantes tenerlos en consideración en cuanto a que la OEA, que es el órgano regional que estamos estudiando, debe buscar el acercamiento. Ahora, el acercamiento debe buscar la solución de los problemas políticos, que a la larga viene a ser político esto, jurídicos con relación a los temas que estamos hablando, porque son reclamaciones que incluso llegan al seno de la Corte Internacional, no a la Corte Americana, llegan a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entonces, hasta allá llegan sus repercusiones, también económicas. Por ejemplo, sucede que hay productos que en algún momento son vetados, la leche, la carne. Entonces comienzan pequeñas fricciones económicas porque, por ejemplo, hay países que
son productores y manejan un precio distinto, un poco menor al precio nacional. Entonces, cuando esto puede impactar en el precio nacional y afecta a los productores nacionales. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sucede en este caso, como no somos economías totalmente liberales, aunque así lo quieren hacer vender, pero en la práctica todavía hay mucha práctica mercantilista y de monopolio. Entonces hay cierta protección a los productos. ¿Y cuál es la manera en que los países protegen su propia producción? Pues a través de barreras arancelarias, las cuales pues ¿qué hacen? Pues provocan guerras comerciales o fricciones comerciales entre los países, que puede ser tanto bilateral como multilateral, aunque esto se da más de una manera bilateral. Por ejemplo, llega, se lo pongo así, el queso o la leche se importa desde Honduras, desde Nicaragua, desde Costa Rica, pero sucede que esa leche pues puede competir a un precio menor en Guatemala. ¿Y qué pasa? En Guatemala viene a ver si dice, no, solo pongo cuotas para que el impacto de ese producto no afecte tanto a los productores nacionales. Entonces, eso, si yo le pongo una barrera, entonces el país vecino que tiene un nicho de mercado en Guatemala, pues va a decir, bueno, entonces si ustedes hacen eso, pues yo voy a hacer eso con algún producto que venga de Guatemala. Entonces, eso es lo que produce las fricciones, que hay que buscarle una solución de parte de un tercero, que comúnmente pues es una organización internacional. Y por último, en cuanto a estos objetivos y fines, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. ¿Quién me da un ejemplo de alguna organización de varios países para el desarrollo de alguna región en Centroamérica? ¿Podemos mencionar a USAID, no? Esa es una organización internacional. Escuchen bien. Y la USAID es, recordemos, es americana, es la agencia de Estados Unidos. El Parlacén no, es un... Realmente no sé si entra en lo que estamos hablando. ¿Ustedes conocen el trifinio? ¿Ustedes saben qué es el trifinio? No le. ¿Nunca han escuchado del trifinio? ¿Uno ha escuchado del trifinio? Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Julio Fernando. El trifinio no es la parte donde se juntan varias fronteras. Miren, jóvenes, es bien interesante que ninguno de ustedes sepa lo que es el trifinio. Les voy a dar 3 minutos y lo investigan. Y en esos 3 minutos ustedes lo pueden googlear y lo platicamos en este momento. Yo me quedo en la línea. O sí, Mónica. Usted sí tiene la respuesta. Sí, Lick, el trifinio es el punto donde las fronteras de 3 países o entidades se juntan, o sea, subnacionales. ¿Y qué pasa? Pero en Centroamérica tenemos el área del trifinio. ¿Cuál es esa área y por qué se la llamó así? ¿Y a qué obedece? No lo tiene. Les voy a dar 3 minutos para que lo googlee y ahorita lo vamos a discutir. ¿No? Ok.
Muy bien, jóvenes, ya estamos. ¿Quién me tiene la respuesta? Lick. El trifinio es un organismo regional que busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio en 3 países, que está conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. Perfecto. Este es un ejemplo, por eso se lo he dado como ejemplo, que busca un desarrollo amigable y sostenible con el medio ambiente. Eso es el trifinio, que me hace un poco extraño que ninguno de ustedes a lo largo de la carrera, porque ustedes ya vieron derecho agrario, o no sé cómo le llamarán ahora, vieron derechos humanos. Entonces se me hace extraño que ninguno de ustedes haya o me tenga la idea cercana de lo que es eso. Pero más allá de eso, el punto es, el trifinio es un ejemplo de ese desarrollo que la OEA, yo no estoy diciendo que la OEA sea que no haya promovido, porque en el área de trifinio hay mucha inversión, pero internacional. La Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos y otras ONGs están metidas en ese, o están inmersas dentro de esa iniciativa. Y sí, es un área geográfica realmente que encierra y va con los 3 países en sus puntos fronterizos, o sea, Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Sí? Y te da, yo he visto algunos proyectos de trifinio, algunas exposiciones sobre trifinio, y es bien interesante porque su objetivo es ese, porque recordemos que uno de los problemas que hay en nuestros países es que la riqueza y la inversión se concentra en las capitales y no va más allá. Entonces, especialmente en las labores agrícolas. Entonces, esto lo que hace es empujar la migración hacia, en primer lugar, la migración nacional. Eso tuvieron que haberlo visto ustedes en derechos humanos, la migración nacional que viene hacia las capitales o hacia las urbes, y la migración internacional, que es la verdadera emigración. Entonces de ahí vienen los campesinos, vienen a la ciudad, viaja cuando encuentra esos satisfactores, entonces tiene que emigrar, la palabra es emigrar. Él migra y se dan esas crisis de migrantes, crisis humanitarias que nosotros vemos y las hemos visto en los años recientes, ¿verdad? Pero de eso se trata, promover por medio de la acción cooperativa. O sea, que sea a través de esa cooperación entre los mismos países el desarrollo, su desarrollo económico, social y cultural. Uno de los grandes problemas de la migración, o la migración, mejor dicho, es solamente la manifestación de ese problema interno que tienen nuestros países. Cuando un país no puede, no provee los satisfactores indispensables para sus ciudadanos, evidentemente, ¿qué les queda a ellos? Ya emigrar, salir, buscar nuevas oportunidades. Y eso ya es un tema realmente de derecho internacional, humanitario, en el cual pues se busca no criminalizar la migración, sino al contrario, verlo como un derecho. Mucha gente emigra en sus países, vemos, por ejemplo, muchos testimonios de hondureños que huyen de las maras, de las extorsiones, de los asesinatos, porque sus países, como Guatemala también pasa, no pueden darles protección, no pueden darles los satisfactores, no tienen trabajo, y si alguien pues pone un supuestecito, entonces vienen las maras, vienen esos grupos delictivos y pues los extorsionan, los matan, entonces ya viene a ser ya no una elección, hay gente que ve la migración o la emigración, técnicamente dicho, ya no lo ve como una opción, sino lo ve como una necesidad.
Cuando ya pasa eso, entonces la gente se va de sus países, atraviesa peligros, arriesga su vida, algunos pierden su vida. ¿Y por qué? Es porque nuestros países, porque no somos nosotros los que no proveemos o los gobernantes no facilitan políticas de desarrollo que permitan lo que aquí se tiene como objetivo y fin, es decir, un desarrollo económico, social y cultural. ¿Me explico ahí, jóvenes? ¿Queda claro? Bien, Lick. Ok, perfecto. Solo un momento. Ok, jóvenes. No, perdón, sí, tenía apagado el teléfono, es que me esperaron un momentito. Ahí estamos, jóvenes. Continuamos. Ahora bien, ya vimos los objetivos, ya vimos sus fines. Para ir terminando con el asunto de la OEA, para el logro de sus finalidades, la OEA actúa por medio de los siguientes órganos. Pongamos atención a esto. ¿Qué órganos tiene la OEA para cumplir sus fines? Bueno, tenemos la Asamblea General. La Asamblea General, igual que las Naciones Unidas, pues tiene la función de reunir a sus socios, o sea, a los miembros, a los países miembros, para discutir los temas de interés, los temas de importancia. Sea, por ejemplo, uno de los últimos temas que se han hablado, creo que un compañero por ahí hablaba de la ONU, sobre la constante y flagrante violación a los derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Hace poco, si no estoy mal, hace como unos 15 días, 3 semanas, él presentó a los medios, sacó a los presos políticos, pero cuando digo sacó, lo sacó al juzgado, pues, ustedes los pudieron ver y están en una situación bien difícil porque están demacrados, se ve que están desatendidos, o sea, realmente están en una situación de una vulneración crasa de sus derechos. Entonces, que todos estos asuntos hoy por hoy ya no son aceptados por la comunidad internacional. Entonces, estos temas se llevan a los órganos, se llevan a la asamblea, se discuten, se condenan. El tema es de que en nuestros países pues hay condena y todo, pero no cambian las cosas porque desafortunadamente los que ejercen el poder son personas que no tienen un espíritu de democracia, sino al contrario, ¿verdad? Son verdaderos dictadores como el caso que estamos viendo de Nicaragua. Algo que va a venir y que va a permear la política internacional es y que estoy seguro también van a haber discusiones, es el reciente anuncio del presidente Bukele que buscará la reelección en El Salvador. ¿Qué opinión les merece eso a ustedes y qué repercusión creen ustedes, o si no tendrá ninguna repercusión a nivel centroamericano? ¿Ustedes qué opinan?
Sí, Minor José. Buenas tardes, licenciado. Pues a mí personalmente, un presidente que goza de bastante popularidad como él, sí me resulta preocupante que se reelija, o sea, que abra esa posibilidad, porque va a generar un tope en la alternancia del poder y podría ir carcomiendo su sistema democrático en pasos con la permanencia de él en el cargo de presidente. Y con esas medidas que, mire, personalmente he visto o he escuchado que sí son efectivas, pero no puedo estar totalmente de acuerdo con lo que él implementa en El Salvador, a pesar de los puntos positivos que tiene. Claro, muy bien. Gracias, Minor. Yeshua levantó la mano. Sí, licenciado, tuve la oportunidad de ir a El Salvador en esos días y realmente sí me parece interesante que ellos hacen cadena nacional. Entonces él lo transmitió en cadena nacional el día que dio su discurso y su acertación de que él iba a ser reelecto, y también me dio la tarea de ver cómo era la constitución de El Salvador, ¿verdad? Yo no la conocía, pero hay varios artículos que protegen la figura de la no reelección, ¿verdad? Hay varios artículos que tendrían que reformar, pero la Asamblea Legislativa o el Congreso de El Salvador, pues creo que ya no existe, sino que ya no está la teoría de frutos y contrapesos que tanto respalda nuestra Constitución, y en este caso, pues, ya es más viable que puedan reformarla. ¿Qué opino respecto a eso? Si lo hacen en un país que está cercano a nosotros, es probable que si nuestro presidente fuera más agraciado y tuviera la carisma y el convencimiento que tiene este presidente vecino, pues también había una forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces me parece interesante cómo es que él se ganó al pueblo, y hay un artículo de la Constitución de El Salvador que me voy a permitir citarlo, es el artículo 75, y dice que todos aquellos que suscriban o apoyen a la reelección o constitución del presidente de la República pierden sus derechos ciudadanos. Este es el 75 de su Constitución, entre otros artículos que mencionan que no existe la reelección, ¿verdad? Entonces, es una figura que es ilegal en su país, pero que seguramente se va a convertir en legal debido a que hay un gozo de un populismo bastante favorable dentro de las masas que conforman su gobierno, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, y me parece muy interesante que la cadena nacional sea obligatoria y acá no. Sí, claro. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Nadie, jóvenes? Ok. Sí, mire, fíjense que yo soy de la opinión, no me están pidiendo la opinión, pero yo estoy seguro que esto traerá repercusiones a nivel regional, y otra vez la famosa preocupación por la democracia en nuestros países. Les voy a decir algo, jóvenes, a mis años de experiencia. Yo viví la guerra de los 80 en calidad de adolescente. Y les voy a decir una cosa, la democracia es un término fácilmente manipulable. Porque la democracia, ustedes y yo sabemos que es simple y llanamente el gobierno del pueblo. Demos, pueblo, gracia, poder. La democracia de las polis griegas era que la mayoría mandaba. Pero recordemos que esa mayoría eran aquellos que eran ciudadanos, pues no era el pueblo como tal, porque es el esclavismo. Creo que hay un riesgo en todo. Pues, si usted lee la Constitución Política de Nicaragua, también Nicaragua la reelección es prohibida. Pero mediante una sentencia de la Sala Constitucional se le permitió una reelección recurrente, una reelección amañada, una reelección que no es nada democrática al presidente actual de ese país. Salvador, tenemos el problema, o se tiene el problema de que pues tiene el presidente. Bueno, yo
quiero lanzar la reelección. La cosa. Claro, pero la cosa es si realmente hay o no hay democracia. Yo no estoy muy de acuerdo con que una reelección sea atente contra la democracia, ¿no? Porque tenemos países, miremos los Estados Unidos. Les hago una pregunta. Estados Unidos se le conoce como la tierra de la libertad, de la democracia. ¿Existe la reelección en los Estados Unidos, sí o no? Sí. La reelección. Entonces, si existe en el país que defiende la democracia capa y espada, ¿por qué no puede existir en nuestros países? O sea, hay que hacer un análisis. Ahora bien, ¿por qué nuestra constitución no permite la reelección? Porque nosotros tenemos un pasado de dictaduras. Entonces, los constitucionalistas de ese momento insertaron, y eso es algo común en todas las cartas magnas que están en Centroamérica, todas evitan la reelección, pero aún Costa Rica, que es la Suiza de Centroamérica, como algunos le llaman, en democracia, ¿sabían que ahí ya hubo reelección? ¿Ustedes sabían eso o no lo sabían? Hubo un presidente de Costa Rica que se eligió y años después volvió a elegirse. ¿Cuál es el nombre de ese presidente? Ninguno. Óscar Arias Sánchez. Él después, o sea, él se eligió, entregó el poder, pero años después, él solicitó, porque él no podía reelegirse. Usted ve la Constitución Política de Guatemala, establece que no pueden ser candidatos quienes ya hayan ejercido, similares en Costa Rica. Sin embargo, él obtuvo la venia de la Sala Constitucional y compitió y ganó la elección. Ejerció el poder, pero cuando terminó, ¿qué pasó? Pues simplemente entregó. Eso es democracia. La elección o no en Guatemala, entonces tenemos un sistema republicano, un sistema democrático, y decimos que es del año 86, solo presidentes civiles, pero esa democracia es real, no lo es. No lo es. Tenemos presidentes como el actual, que merece un 0.005% de aprobación, porque realmente no ha cumplido y ha sido demasiados escándalos. Y el hecho de que, por ejemplo, él no se reelija, pues no es una manifestación. No es una manifestación de democracia. Porque la verdadera democracia es la rotación en el poder, pero entre un poder legitimado, no un poder de papel, sino un poder. Entonces, esto lleva a otro análisis de legitimación. Hay dos cosas que uno analiza dentro del ambiente político: la legalidad y la legitimación, que son categorías bien importantes para un análisis. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Si el señor Bukele lo hace y él viene y hay un cambio en la Constitución permitido y hay una aprobación del pueblo, hay una legitimación. Contrario censo a Nicaragua, donde el señor que está ahí, él lo ha hecho legal, pero no tiene legitimación. ¿Por qué? Porque él no goza de un apoyo popular. Él lo que ha hecho es
pues, tapar la boca hasta de los medios de comunicación, cierra emisoras, cierra periódicos, y simplemente ahí solo se puede hablar lo que él dice. Ahí no hay democracia, aunque él diga que sí, porque hay democracia para el segmento poblacional muy escaso que le apoya. Yo estuve en Nicaragua también hace poco tiempo, yo me pude percatar del miedo que tiene la gente. También estuve en El Salvador y me pude percatar de otras cosas. Entonces son cosas, jóvenes, pero lo vamos a tener ya en los próximos días. Vamos a tener discusiones. Cuando digo vamos a tener nosotros, ¿verdad? Sino el ambiente regional, y vamos a ver cómo estos dispositivos regionales van a tener su opinión con relación a todo lo que está pasando. Bueno, la asamblea, y vamos a ir terminando. Estamos hablando de los organismos u órganos que utiliza la OEA para sus fines, y ya estamos hablando de ejemplo. Otra es la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, que no es nada más ni nada menos que los cancilleres. Eso ya no falta. Se han hecho reuniones por el caso de Nicaragua, ahorita vendrán reuniones por el caso de El Salvador. Existen 3 consejos, eso aquí sí quiero que tomen nota. Existen 3 consejos en la OEA. El Consejo Permanente es el primero, el Consejo Permanente. 2, el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estos son consejos que ayudan para sus fines. Obviamente por su nombre ya se sabe de qué se trata cada uno de ellos. Otro, tenemos el Comité Jurídico Interamericano. Repito, el Comité Jurídico Interamericano. También está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es de las que más acción tienen a nivel latinoamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que realmente fiscaliza los casos, filtra los casos para elevarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto está ahí en el Pacto de San José. La Secretaría General, también. Las conferencias especializadas y los organismos especializados. A eso ya está hablando de situaciones ya muy puntuales, situaciones como el comercio, el transporte, alianzas que se llevan a cabo y cosas de esa. Entonces, estos son los órganos que la OEA utiliza para el logro de sus fines, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Lick, solo una molestia. ¿Será que podría repetirlo el segundo y el tercero, por favor? Ok, de los organismos, ¿verdad? No, de los consejos, Lick, disculpe. Ok. Son 3 consejos. El Consejo Permanente, ese es el primero. 2, el Consejo Interamericano Económico y Social. Ese es el segundo. Consejo Interamericano Social. Y Ajá. esos son los 3 consejos. ¿Algo más? Solamente, Lick, gracias. Ok. ¿Alguien había levantado la mano? El tercero, Andrea pide el tercero, que lo voy a repetir. El tercero es el Consejo, perdón, sí, así es, el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Ahora sí? Gracias, licenciado, ahí estamos. Ok.
¿No hay preguntas, jóvenes? Ya bueno, mañana ya les dije que tenemos asueto, tenemos licencia nosotros, pero les anuncio que la próxima semana vamos a comenzar a ver los órganos regionales y vamos a comenzar con el SICA. ¿Vieron? Entonces, ya vamos a ver el sistema de integración centroamericana. Ya lo vemos el próximo jueves, Dios mediante. ¿Cómo van con su trabajo, jóvenes? Espero que ya estén haciendo, que no esperen a última hora, pues estar ahí pegando al tiempo también, o cuestiones que de antemano podemos ir solucionando. ¿Cómo van con su trabajo? Licenciado, disculpe, ¿qué trabajo? La semana pasada no me conecté a su clase. Disculpe. Voluntario que le explique al compañero el trabajo. Compañero, tenés que hacer un trabajo sobre el conflicto israelí-árabe y más que todo buscar todo lo que tenga relación con el conflicto. Tenés que tenés que buscar unas propuestas, conclusiones y tu punto de vista personal. Este tiene que ser en un mínimo de 30 páginas, tamaño carta. Debe estar en las normas APA y dependiendo de tu tiempo, puedes entregarlo 5 días antes del examen o el último día hábil. El último día que es el examen, según lo que tengo entendido yo. Sí, gracias, compañero. Muchas gracias. Ahí están, cabal. Compañero creo que está subiendo al chat. Yo no me recuerdo dónde fue que yo no sé si lo pusimos en el muro de la clase. Vale 30 puntos. Y me extraña que usted me pregunte eso ahorita, porque eso yo lo di no la semana pasada. Yo ya tengo rato de haber dado ese trabajo. Entonces, miren, pues, fíjense que yo les voy a ser muy honesto. Ahorita hay 67 compañeros conectados y al día del examen habían más de 200. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente muchos no vienen a clase. Entonces, este es el problema. Por eso, como decíamos en mi época, de ahí viene el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque me fue mal. Pero realmente para la primera obligación de un estudiante es asistir a su clase. No confundamos, el hecho de que ahora sea virtual, pues no cambia esa mística. Al contrario, es todavía un poco más complicado y por lo tanto, pues se debe tener un poquito más de cuidado y de responsabilidad y de ética también, porque como estudiante, mi deber es darle la clase y su deber es asistir a clase. Preguntar, ser participativo. Yo sé que tal vez esta clase no es una clase pues que vaya a tener un impacto profundo en su desarrollo profesional, pero es una clase que tiene el pensum, que se tiene que aprobar. Yo me recuerdo que en mi época llevamos estadística, man. O sea, ¿qué tiene que ver la estadística? Sin embargo, yo llevé estadística y tuve que ganar estadística. Claro, a mí no me gustaba, pues. No era problema mío, pues, pero no tenía un problema académico con eso, pero lo que les quiero decir es que sí es importante. Imagínense que yo dije eso y el compañero pues está ahí y preguntó, y pues está bien que pregunte, pero ¿y si yo no hubiera mencionado el trabajo, que llega el día del trabajo y ¿por qué el examen vale 10 puntos? No se daría cuenta nunca de eso. Entonces sería bueno que esta información la suban al grupo, si me hicieran el favor, y la refresquen para aquellos compañeros que no saben. Sí, Teodoro. Buenas noches, licenciado. Fíjese que con respecto al trabajo tengo la duda de, aparte de la carátula, ¿se le va a poner índice de introducción o solo lo que pidió específicamente? Solo lo que pedí, no tengan pena, no se hagan por
fue lo que yo pedí. Ahora, Sí. si alguien quiere hacer una introducción, pues, lo puede hacer. Sí, esa era la duda que tenía, porque como en las normas APA a mí se me movieron algunas hojas a la hora de estar haciendo el trabajo, pero ya lo solucioné. Entonces, para ponerle lo que es si índice, introducción, pero si no, le puedo poner introducción sin índice. Sí, pero ustedes cumplan con lo que yo les pido. Pero si ustedes por estética dicen, no, aquí puedo poner esto, aquí puedo poner así, ustedes lo pueden hacer. Tampoco eso no les voy a quitar puntos, al contrario, va a hablar. Y así ustedes se acostumbran, porque ustedes se van a tener que aplicar. Y eso es lo que yo trato. Yo les pido esto no por molestarlos, sino para que ustedes de alguna manera practiquen y al momento de llegar a sus tesis. Ustedes van a ir a un curso de tesis, pero que ustedes ya estén un poco familiarizados con lo que van a hacer. Va. Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no lo hay, pues vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. Ya sé que mañana descansan también ustedes y nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Y le digo que... Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz día del abogado. Gracias.